Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, soy diseñador industrial, soy directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y en esta ocasión estamos muy contentos de que nos acompañe Mauricio Cadena. Mauricio, les cuento que es director de una plataforma, es director, fundador, creador de una plataforma llamada Llano, que justo tiene el propósito de apoyar las nuevas voces artísticas en México y ha creado esta plataforma increíble y nos va a hablar de cómo es que llega la creación de esta plataforma, cuáles son las tendencias en el mercado del arte y qué viene en este sentido en México. Lo van a disfrutar muchísimo. Muy buenos días a todos, sí, es sábado y es de mañana y son las 8 de la mañana, entonces muy buenos días a todos. Estamos muy contentos hoy, Antonio y yo, de recibir a Mauricio Cadena. Ustedes saben, el último podcast que grabamos también fue sobre arte y este también va sobre arte. Estamos súper contentos. Les platico que Mauricio es fundador y propietario y creador de una plataforma increíble que está creciendo muchísimo en México que se llama Llano, que es una plataforma mexicana que se enfoca en artistas y en justo analizar toda la parte de la producción artística a partir de diferentes procesos y en enfatizar ciertas cosas y además de ser esta plataforma que va apoyando a los artistas a que tengan una visibilidad diferente, no solamente en la ciudad, sino en diferentes espacios. Entonces, bueno, vamos a tener una conversación increíble con Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros, acompañarnos y sumar de tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Mil gracias, Mauricio, por estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros hoy, como comentaba Carla. Y yo creo que podemos ir empezando, si te parece, Mauricio, el podcast, hablando un poco de tu historia, ¿no? De quién eres, que le cuentes también a nuestra audiencia las distintas etapas por las que a lo mejor has pasado. Sé que, por ejemplo, has tenido cambios de ciudad que seguro que te han marcado. Entonces, cuéntanos todo lo que te apetezca sobre esa historia tan bonita que tienes detrás. Pues nací y crecí en la frontera de México y Estados Unidos, en Tijuana específicamente, y que es una ciudad que también tiene una historia contemporánea tanto en el sector creativo, en la cultura, que ha tenido diferentes momentos en una historia muy contemporánea, ¿no? Insight en los 90s, principios de 2000, todo el movimiento de música con Nortec y con todo este como boom cultural, ¿no? Que se da binacional. Incluso llegó a presentarse en otros lugares, ¿no? Como todas estas exposiciones sobre Tijuana, que se dieron en el mundo, ¿no? Como en un momento específico. Cuando yo estudié comunicación y medios y desde un principio, sí sabía que quería algo algo en la cultura, más que en medios. Y desde la mitad de la carrera, como que empecé a cuestionarme también por dónde quería irme. Tuve la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil de la Universidad Iberoamericana de Tijuana a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que me ayudó muchísimo como para abrirme la mente y darme cuenta que no estaba tan perdido, pero que también tenía que irme, como ser muy estratégico por dónde irme, ¿no? Entonces, el venir de una ciudad, de una universidad, el campus de una universidad, pero en una ciudad más pequeña, pues claro, me ayudó a que podía enfocar y literal fue empezar a conectarme con quien estaba haciendo proyectos en ese momento. Para contexto también histórico, personal, era 2009, 2008, 2009, que justo veníamos de este proceso en el que había pasado como guerra del narco, todo este momento en el que la franja fronteriza pues quedó muy dañada.
Tijuana, por la importancia y por el capital económico, o sea, sí se protegió, por así decirlo, y por ser frontera con California. Muy contrario a lo que pasó como en Ciudad Juárez, donde como sí hubo como una, pues casi como zona de guerra, en donde como, pues sí, quedó muy destruida la ciudad, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, Tijuana más bien estaba destruida, pero en un contexto mucho más interno, o sea, proyectos que habían cerrado, cambios que se empiezan a dar. Entonces, me topo con una realidad en la que pues no había nada, porque también en Estados Unidos estaba recesión, entonces era como de todos estos proyectos binacionales estaban parados. Entonces digo, ok, vamos, ¿qué voy a hacer? Pero fue muy interesante porque empiezo como a tener relación con artistas que también estaban como que empezando proyectos, con las instituciones que bien o mal estaban haciendo cosas. Entonces empiezo como a hacer algunos proyectos con ellos. O sea, me tocó hacer como la gestión administrativa, por así decirlo, como de una escultura que se hizo con el Centro Cultural Tijuana, de un artista fronterizo que se llama Daniel Ranova. Y ese fue realmente mi proyecto de fin de carrera. Y empiezo yo también a hacer como ciertos proyectos. Ya en este momento ya era como de, ok, no sabía exactamente por dónde me iba a ir, pero como que, pues a hacer exposiciones pequeñas, hice una revisión de qué estaba pasando con el arte joven en Tijuana, que le llamé Tijuanilla. Como, pues digo, con una, un gentilicio, por así decirlo, como la gente joven de allá. Entonces, y empiezo, ¿no?, a hacer proyectos. Pero llega un punto donde también, pues digo, ok, si me quiero dedicar a esto ya mucho más profesional, tengo que moverme, ¿no? Como para aprender. O sea, entonces es que digo, bueno, con esta conexión que había continuado con Ciudad de México, es que vuelvo a Ciudad de México en 2012 y empiezo ya a buscar por dónde irme, ¿no? Entonces, y ahí empiezo a trabajar primero poco a poco, porque como que fue antes de ya ser como de full time en algún espacio, pero pues trabajé con José García, luego estuve 3 años en Labor, la galería que justo representa también artistas de diferentes países, y luego ya viene la oportunidad de dirigir un proyecto que ahí sí estuve 4 años, que fue Parque Galerías, que fue como de ir subiendo. Ese proyecto justo llega a un fin a principios del 2020 por cuestiones internas y pre-pandemia, que justo como que se avecinaba, a ver, algo viene ya más fuerte y va a mover todo el mundo del arte y toda la economía dentro del mundo del arte. Entonces es que se decide acabar, o sea, que cierre ese proyecto, y pues en ese momento, más que entrar en pánico, pues más bien fue como de, ok, ¿qué sigue, no? Como de qué voy a hacer, y sí sentía que era como el momento de yo empezar ya algo totalmente mío, con ideas que tenía desde muchos años antes. O sea, como que así nace Llano. O sea, la idea de Llano sería, obviamente, la referencia literaria a la novela de Juan Rulfo, como de Llano en llamas, de que todo está cambiando, todo se está quemando, pero también con una referencia personal en la que yo crecí a las afueras de Tijuana, entonces era como un espacio mucho más urbano, rural, más llanero, como le dicen acá. Entonces, en el que yo siempre pensaba, estaría interesante hacer algo como en estos lugares, que luego te das cuenta y existen en todos los lugares. Porque aquí en Ciudad de México, pues luego te sales a ciertas delegaciones como Milpa Alta o Xochimilco y sientes que estás en otro lugar. En otro lado. Pero siguen siendo parte de la ciudad. O en otros lugares del mundo, pues sí, como que la periferia, ¿no? ¿Qué pasa en la periferia? Como más de descentralizarlo, porque creo que a veces hablamos de descentralización, pero en un sentido como súper grande o global, y es como, digo, es importante, pero a veces ¿qué pasa en lo local? O sea, a veces la descentralización es importante partiendo desde aquí. O sea, y teniendo mucho cuidado, obviamente, en dónde caes de gentrificación y todos estos procesos que hay que, creo que, ser como muy cuidadosos, pero siempre es importante. Es como, entonces, nace esta idea que de hecho
todo se va acomodando de cierta forma, pero me nace esta idea de hacer también algo a las afueras, ¿no? Como de algo. Entonces, en el inter de lograr esto, porque dije, ok, sí es una idea muy bonita, muy romántica, pero vamos a ser realistas y eso es algo que tiene que esperar, porque también seguimos en pandemia. O sea, México sigue como apenas estamos empezando el proceso de vacunación. Entonces, todo va muy lento, ¿no? Como entonces dije, bueno, vamos a empezar en Ciudad de México con un espacio, que siempre lo pensé también que estos dos tuvieran dos lugares conectados, para también ser parte de este circuito del arte que ya está establecido también en Ciudad de México. O sea, que es un circuito aparte pues bastante prolífero y que es algo que sí pues, le llama mucho la atención a nivel mundial, como tanto la semana de ferias, o sea, como que sí hay un foco como en Ciudad de México bastante fuerte, que tristemente sí está muy centralizado, toda la cultura y en Ciudad de México, ¿no? Como, y creo que como eso es algo que, bueno, vamos a trabajar poco a poco y digo, y espero ser al menos parte de lo que se pueda cambiar, pero sí, entonces digo, bueno, vamos a empezar como a buscar un espacio aquí. Curiosamente, como encuentro un espacio increíble, que es en una ex fábrica en la colonia Doctores, que empezó como, se llama La Laguna, y empezó desde hace unos años como a ser un espacio más de trabajo, más de estudios de arquitectura. O sea, está el estudio de productora de Francisco Pardo. Productora luego mueve Liga, que es este proyecto increíble sobre pláticas de arquitectura, publicaciones de arquitectura, y luego también están otros proyectos que van más como producción de café, por ejemplo Buna, que es una marca está ahí, Gastromotiva, que es un proyecto de gastronomía pero social. Entonces hacen como proyectos. Entonces de repente, estando ahí, que también está la Metropolitana y su fábrica y su showroom. Entonces, estando ahí, de repente pregunto como, pues, ¿qué hay en la azotea? Como un juego muy chilango, por así decirlo, que los llanos urbanos son las azoteas. O sea, como la forma de ver el paisaje en una ciudad, a veces son las azoteas, ¿no? Como, y entonces me dicen, hay unas bodegas, ¿no? Entonces le digo, las puedo ver, y fue justo que parecía que me estaba esperando, pero había una bodega que era la bodega de Archivo Muerto, de la fábrica original. O sea, le estoy diciendo que tenía 100 años ya esa construccióncita de 50 metros cuadrados, y pues les propongo como de que, oye, les interesaría como que estuviera aquí, como de todo, y les gustó la idea. Entonces fue que pues, realizamos ahí unos pues, modificaciones muy sencillas, o sea, como una renovación muy, muy sencilla para poder empezar a trabajar, ¿no? Había bueno, ya esa fue la cereza del pastel de encontrar este lugar, este volteo de la puerta a ver el paisaje de otro lado y se ven los volcanes. ¡Wow! Ya como era el lugar. Exacto, que justo era como, y eso fue algo muy lindo, que el espacio que yo me imagino para el lado B, o sea, el espacio en el campo, sí es como un paisaje muy de José María Velasco. Sí. Como viendo los volcanes. Su pintura. Su inspiración. Exacto. Entonces, a la par, bueno, ya en ese momento que ya había realmente lanzado el proyecto, ya había la página, las redes sociales, todo, nos invitan a Noé Martínez, que es un artista con el que llevaba ya trabajando desde hace unos años, y nos invitan a Artísima, que era esta feria, es esta feria italiana que, pues como todas las ferias desde el año pasado y todavía continúan algunas, pues se volvieron a un formato digital. Y aquí, pues o sea, pues dije, bueno, como primer momento está increíble y la invitación y para la sección de arte joven. Y bueno, participamos. Entonces fue como, pues fue de agradecer también porque pues fue como de wow, como nos están invitando justo antes de tener un espacio. Entonces, o sea, como que al mismo momento cuando nos dicen, ok, las fechas van a ser estas, se coincidió que eran las fechas que me entregaban también el espacio. Entonces dijimos, bueno, proyecto cero, primer booth, primera exposición,
Entonces, con ese proyecto, que fue un cuerpo nuevo de obra de Noé Martínez, en torno a su historia familiar, que pues él se llamaba El sudor de las plantas, y él lleva años trabajando con esta herencia indígena con la que cuenta, en la que su familia eran nahuas de la Huasteca, San Luis Potosí. Entonces él empieza como a repensar su historia personal y se empieza a dar cuenta de muchos momentos históricos que no se están contando en la historia oficial, como por ejemplo la esclavitud indígena. Entonces, que justo ocurrió también en ese momento, y hubo momentos de que se movió, o sea, mucha movilidad. Entonces él empieza como a hacer esta conexión en toda su obra y a contar estas historias, y a contar también procesos, no desde un sentido literal, sino como también procesos del cuerpo, de rituales, de la palabra, o sea, como del lenguaje. Entonces, presentamos este cuerpo de obra y así fue como Ignaura, ¿no? Wow. La cosa como aquí, que yo tenía como mis reservas, no había hecho ninguna, entonces no tampoco tenía, pero de las series digitales, creo que ahorita es como lo que, digo, ya poco a poco estamos volviendo, bueno, ya se proyecta como de que las siguientes series de segunda mitad del año pues ya serán presenciales. Creo que aquí hay una cosa que es interesante platicar, que es como el modelo de que se vuelva todo como a lo digital o a lo online. Creo que funciona para ciertos artistas y ciertas galerías, creo que mucho más establecidas que para las galerías jóvenes. Claro. Creo que en general como es una conversación que se está teniendo y no, digo, funciona más, por así decirlo, aunque creo que no ha funcionado del todo. O sea, creo que hay una cosa que o sea, increíble de poder ver el arte, poder como entrar en contacto con el arte, que sí se pierde en un formato Totalmente, online. Totalmente. Y claro, yo hablándolo ya más como un proyecto joven, es que pues es mucho más tardado a veces la forma en la que los coleccionistas, las y los coleccionistas entran en contacto con la obra y que quieren adquirir. Entonces es como que pues, es un proceso más largo, que a lo mejor solo mandarles fotos no funciona. Sí, no funciona. Yo justo ayer tengo una clase que es de cultura visual y les trataba de explicar la obra a los chavos, y por más que les enseño pues la imagen digital, ¿no? Y ahorita en Zoom pues peor. Entonces yo les acercaba el libro, yo que vean el detalle. Seguro es bien complicado, ¿no? Y pues no, o sea, no, nunca, bueno, se la voy a buscar en Google Arts porque ahí está muy nítida las imágenes, etcétera. Nunca va a ser lo mismo, ¿no? Porque pues yo me echaba mega recorridos con ellos artísticos y pues no, o sea, claro que toda esta vanguardia digital yo creo que tiene que hacer sinergia, pero como bien tú dices, para los nuevos proyectos resulta bastante complicado, y al final el arte y el gozo del arte es verlo, palparlo, tenerlo, ¿no? Entonces, definitivamente habrá que ver cómo se van amalgamando estos mundos, ¿no? Cómo se van sinergizando, cómo es que estas plataformas verdaderamente sí pudieran ayudar al nuevo talento, ¿no? Y no nada más pues talento ya consolidado en el mundo, que eso es muchas veces lo que pasa con las galerías y lo que están haciendo ahorita digitalmente, ¿no? Con sus redes que ya tienen puestas, etcétera. Entonces la cabida de que un nuevo artista entre resulta bastante complejo, ¿cierto? Claro. Me ha encantado esto que has dicho y es súper inspirador, además que hayas creado esta plataforma en pleno COVID, ¿no? O sea, porque ¿quién se avienta? O sea, a crear este tipo de proyectos en un momento tan incierto, que ciertamente vivimos en incertidumbre. Y quiero retomar la parte de Tijuana porque seguramente, bueno, nuestros escuchas y personas que estén en otros países, pues fue un momento bien complicado y bien complejo para México. Y entonces México, yo creo que el mundo, nada más que no lo vemos así, vivimos en constante incertidumbre, ¿no? O sea, pasamos de diferentes momentos muy fuertes, donde esos momentos de incertidumbre, de cambio, pues te crean otros espacios y surge otro tipo de mentalidad, etcétera. Entonces, bueno, digo, conectando estos puntos que has dicho, ¿no? Hasta este punto de la digitalización, a mí me encantaría, Mauricio, que nos dijeras, pues,
¿Cómo ves tú el mercado del arte en México justamente, no? O sea, ahorita con esto que te estás diciendo de que, bueno, pues están las plataformas digitales, pero resulta complejo, ¿no? ¿Cómo es que se mueve el mercado del arte en México? Cuéntanos. Pues mira, creo que como les decía, es un mercado, eh, o sea, sí es sólido de cierta forma, o sea, sí existe coleccionismo ya desde hace, en el sentido contemporáneo, o sea, ya de hace como 20 años que empieza como todo, o sea, al menos en arte contemporáneo, ¿no? Como desde que empieza toda esta nuevo momento, por así decirlo, como de arte en el que empiezan ya galerías a trabajar en un formato como mucho más internacional, proyectos como Kurimansudo, en el que pues, le dan la vuelta como a todo y empiezan a ver una proyección internacional, ¿no? Como, y creo que como esto ha dado pie que después de 20 años en el que también colecciones como Jumex, por ejemplo, y que luego se vuelve un museo también, o sea, que abren su museo, y que siga siendo fructífero también para como nuevas generaciones. Y hay una cosa aquí que es interesante, que es, a diferencia de otros lugares en el mundo, aquí sí seguimos como muy conectados al gobierno, o sea, el sector cultural sigue muy conectado como al gobierno. Entonces, los apoyos que en esta en esta administración que está actualmente, pues se han recortado. Entonces, estamos viviendo como un cambio en ese sentido, en el que sin querer también está recayendo como mucho más en el sector de las galerías y como de eso que digo, o sea, me gusta que se pueda como generar más cosas, pero también pues es un peso que es poco a poco y que a veces, como dices, bueno, como galería joven, pues tienes tus limitantes, ¿no? Como de, o sea, creo que es un mercado que sigue creciendo, creo que es un mercado que sí da pie a que existan, o sea, como creo que más allá de como de mercado, pues es de que siga habiendo este interés en México, ¿no? Y lo que se está produciendo y los artistas que están trabajando aquí. Que en mi caso, o sea, que también es como de artistas de una misma generación, nacidos en 80s, que justo como creo que también están en ese momento en el que empiezan a entrar a un mercado. O sea, como entonces empiezan como, o sea, justo estamos en ese momento, empiezan a tener ya proyectos institucionales o exposiciones más grandes, individuales, todo. Entonces estamos en ese momento en el que seguimos creciendo. Creo que aunque los formatos online, como en las ferias, como creo que pues, no han sido, que digo, fue algo temporal y fue algo como también que tenía que pasar si queríamos que realmente ocurrieran cosas. Pero creo que también lo que sí ha hecho, y eso sí es muy notorio, yo que tengo un nuevo proyecto, y es que la gente quiere seguir viendo cosas. La gente quiere ir más. Entonces creo que una cosa que en México estamos intentando desde hace muchos años y creo que se está logrando un poco más es que también el coleccionismo ve a los artistas y a los proyectos jóvenes. Creo que como yo a toda la gente le digo que a todos nos encanta leer como de estas historias mágicas casi como de que encontré una pieza accesible y después se disparó en precio y todo, pues yo le digo, pues, pero es que no es magia, o sea, más bien Exacto. tienes que comprarlo en el momento indicado. Exacto. Entonces creo que como está una vuelta como a estos, o sea, ese interés está llegando como de nuevo. Y te digo, yo que tengo un nuevo proyecto, como que estoy sintiendo como eso. Incluso de las colecciones más grandes, institucionales y todo, están volviendo a invitar a comprar artistas jóvenes. O sea, sí es algo que se dieron cuenta como de que pues, que es necesario, como de para mantener. O sea, creo que como la solidez de colecciones como o la importancia que tuvieron colecciones como Jumex en su momento, que compraron trabajo generacional. Trabajo generacional que obviamente con la misma colección pues creció y creció el mercado y creció como eso, entonces fue como pues, algo súper importante en ese momento. Que yo obviamente siempre como lo digo es como pues no te tiene que parar, o sea más bien es como tienes que ir comprando generación a generación. Que eso es muy común en el mundo, ahorita que mencionabas también Tijuana, ¿no? Como de también, o sea, como de cuando hablas de generaciones, como de dividirlo todo, que creo que también es eso. Sí. Aunque yo esté trabajando con artistas de una sola generación, pues también hay proyectos en los que colaboro con diferentes multigeneración, porque creo que es súper importante.
O sea, porque no puedes solo dividirlo todo, porque si no es que quedan huecos. O sea, si aunque no quieras, quedan huecos como generación, o hay generaciones donde salen muchos más creadores o creadoras que en otras, ¿no? Entonces, de repente, pues quedan ahí como rezagadas como ciertos personajes, ¿no? Entonces, como digo, ya para, o sea, como generalizar y todo para cerrar, o sea, sí es un mercado que creo que sigue como creciendo, creo que sigue como cambiando. Creo que como todo el mercado del arte, pues va, más que sufrir, va a haber cambios. Creo que sí va a haber mucho más interés. Creo que la gente va a salir como con ganas de ver cosas, de comprar incluso, como ahora que ya pues, estemos poco a poco saliendo de la pandemia en el mundo. Entonces, que lo siento en general, en muchos aspectos, como de que va a haber como un nuevo, sí, la gente va a querer salir y ver cosas. Eso es, o sea, como lo que yo diría. Sin duda, Mauricio, justo. Justo, Mauricio. Y siguiendo un poco con esto que nos comentabas, que me parece muy interesante esta parte de darle un poquito más de protagonismo a la obra del artista más joven, yo te quería preguntar qué papel crees tú o en qué posición se sitúa Llano dentro de este contexto moderno que nos estás contando y qué otros cambios a lo mejor también has podido notar, ¿no? A lo mejor no solo en la parte de los artistas, sino en la parte de los coleccionistas o la parte de los compradores de arte, que a lo mejor también ha cambiado un poco ese perfil a lo largo de los últimos años. Yo creo, por ejemplo, en Europa se ha democratizado mucho más y ya no hay solo perfil súper coleccionista, sino que cualquier persona de clase media alta está, de hecho, comprando obras de arte. Pero bueno, no sé tu visión tampoco en México ni lo que tú sabes que eres más experto que yo. No, pues es que justo, creo que como o sea, suena chistosa la palabra, pero es como se están arriesgando mucho más. O sea, y en el riesgo no precisamente es de que, estás perdiendo como nada, sino simplemente es como están abriéndose también a acercarse a qué están hablando como otras generaciones. E incluso lo que yo siempre le digo a coleccionistas jóvenes, que a lo mejor es como dices más porque están las instituciones y esos son procesos totalmente diferentes de adquisición de obra y de revisión de trabajo, o incluso colecciones ya mucho más grandes, privadas. Pero también como que todo este sector de clase media alta y alta, en el que gente joven también, en el que están empezando a ver como de qué están hablando como artistas o creadores de su generación. Y creo que está pasando como por eso siempre me gusta decir como sector creativo, porque creo que está pasando en muchos de los, o sea, como en general en el mundo creativo, que es, quiero hacerme una casa, la hago con un arquitecto joven o intento colaborar con él. O sea, quiero mis muebles, veo como si hay la posibilidad de adquirir como ciertas piezas de mobiliario de algún proyecto mucho más joven. Que eso desde hace mucho y aquí viene pues también una visión que creo que también pues de volver a lo local, ¿no? Como a lo local, a lo nacional, como de que creo que ya también este sentido globalizado que va a seguir, digo, o sea, no hay que vamos a hacer mucho, pero creo que como sí, comprar como tan, o adquirir cosas tan acartonadas o sea, como lo mismo por todos, creo que está cambiando. Creo que eso y va a volver más como en todos los sectores creativos. O sea, creo que como en el arte, lo que sirve de positivo como por lo online o lo digital es que tienes muchísimo más acceso. O sea, por primera vez, y lo platicaba también con unos amigos hace poco, es como estamos en un momento en el que tenemos acceso a todo de información. O sea, como tenemos una cosa como de que sí, o sea, si te clavas puedes llegar a conocer mucho y si quieres conocer a un artista o si quieres platicar con un artista, pues ya literal le puedes escribir en su Instagram o puedes como de platicar o ahora en formatos, digo que ya llevamos tiempo, solo que ahora sí, el hecho de estar encerrados pues nos hizo a pensar como de qué podemos hacer para comunicarnos, ¿no? Entonces, eso, que obviamente yo lo veo que también tiene que volver a que conectemos uno a uno en todo real,
creo que es como presencial, pero también esto impactó de una forma increíble, como de cómo conectamos y del acceso que tenemos a muchas cosas, ¿no? Como y que justo, digo, volviendo ya al proyecto, o sea, como ya no también en un principio, o sea, desde un principio como la exposición que está actualmente, que realmente van a ser dos exposiciones colectivas, dos proyectos colectivos en los que yo justo como decía, todo se está quemando, todo está cambiando, todo está cayéndose, ¿de qué estamos hablando? O sea, y digo, en un sentido simbólico y literal, ¿no? Como, y es que justo, y la siguiente que viene, o sea, la siguiente colectiva es qué podría venir después. O sea, desde un sentido más romántico como naturaleza, paisaje, hasta, o sea, continuidad, o sea, cómo viene pues hasta curación, ¿no? Como de lo que estamos viviendo y de muchos temas que es lo que estamos hablando, que creo que es interesante también de tener un proyecto en el que puedas buscar, a veces es como más allá de lo estético, es también de qué se está hablando. O sea, como de, creo que o sea, ya como esa característica en la que trabajo con artistas, que también hay una investigación muy profunda por medio. Entonces son artistas que están trabajando de colonización, o son artistas que están trabajando de ciencia, tecnología y arte, artistas que están hablando de género, movimientos sociales, música, como entonces eso creo que es como algo que primero que nada, pues para mí es súper emocionante continuar con esto, porque tiene que ser emocionante, si no, ¿para qué se dedica uno a esto? pero también, pues es emocionante para como proyecto y qué más, cómo vamos a seguir. Sí, cómo seguir. O sea, eso es creo que la clave y que te digo que esa fue la pregunta que me hice cuando hiciera el otro proyecto, cuando empiezo ya, ¿no? Y es cómo, de qué forma, o sea, siendo muy realista también de la situación en la que estaba el mundo y cómo se va moviendo. Me encanta esto que dices, Mauricio, porque creo que justo estamos en un momento donde, pues creo que las obras de arte, o, bueno, yo lo considero, pues han pasado de ser esta parte de valorización únicamente estética, ¿no? Al discurso propio, ¿no? Y creo que este es el momento del discurso de la obra de arte, donde el discurso pesa muchísimo, ¿no? O sea, de qué estás hablando, en qué está contextualizada, cuál es tu proceso, de dónde viene esto que estás poniendo aquí, cómo se manifiesta, pero más allá de la parte material únicamente, ¿no? Sino del mensaje que se intenta mandar o del mensaje que se manda finalmente, ¿no? Que justo creo que es hacia donde nos estamos moviendo y que también hay muchas cosas alrededor de eso y por eso quisiera preguntarte lo siguiente, porque justo yo recuerdo el accidente aquel de la zona Maco de la obra de arte que se rompió, ¿no? Y que de repente, pues las obras de arte suben de precio tremendamente, ¿no? De repente están súper valuadas, de repente están muy abajo, de repente dices, ¿cómo? O sea, esta cosa de verdad vale tanto dinero, ¿no? ¿En qué momento en qué momento fue evaluada de esa manera? ¿Quién decidió que iba a costar eso, ¿no? O sea, ¿por qué esto si no le ve esta calidad estética? ¿Por qué esto? Y creo que son muchos cuestionamientos que tiene también la sociedad y las generaciones, ¿no? O sea, que es de repente cada vez más se cuestionan las cosas que se ponen en galerías, en museos y que dicen, ¿pero por qué? ¿No? O en las ferias, ¿no? Y de dónde o cómo o de dónde viene esto. Y a la par, pues muchas veces, y detrás de esto, pues vienen muchos apoyos, como tú bien dices, de gobierno o de algunas otras instituciones que ayudan a que los artistas hagan su obra, ¿no? Entonces, aquí más bien es, ¿cómo es que sucede esto, Mauricio? O sea, ¿cómo es que finalmente se evalúa la obra? ¿Cómo es que se le pone la tarifa, no? O sea, porque hablábamos, pues vamos quitando estos tabús, ¿no? O sea, de esto y darnos un poquito cuenta de eso y de verdad ser a lo mejor un poco más conscientes sobre estos procesos y de entender qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Y de no solamente echar un juicio a la ligera sobre el momento, lo que está pasando sobre la obra de arte.
En llamas. Sí, que la verdad es que sí, también es como una... o sea, esto que decías, como de que el mundo del arte, el mundo del arte contemporáneo también, Ajá, como el que mundo del arte contemporáneo. hubo un punto de partida. Ajá, como que hubo un boom, que de hecho hay un libro que se llama Boom, que no sé dónde, pero pensé que lo tenía por aquí, pero bueno, ahorita para la recomendación. Pero justo habla de este momento específico en el que nos pusimos también, bueno, que se puso en el mundo, o sea, el arte en esa posición en la que se disparó, se volvió como hasta moneda de cambio, ¿no? Como y se dispararon los precios, se dispararon como, pues las subastas también, como que fue una cosa que pues impactó muchísimo al mercado del arte, que yo honestamente creo que aunque sigue siendo como la evaluación del arte como un tema que será importante revisar, pero creo que ahorita pues, un artista, por ejemplo, o sea, un artista de los que trabajo, a lo mejor no va a ser tan rápido como subir el precio como estaba sucediendo hace 10 años, o sea, como los últimos 10 años. Entonces es como, o sea, creo que hay no pausa, porque claro, el mercado sigue y lo vemos los récords y todas estas cosas en las casas de subasta. Digo, para evaluar la obra, lo primero, y es como que también hay que, o sea, primero también es en qué momento está el artista, o sea, porque sí, si es un artista que está empezando a tener como exposure Proyección. todo eso, o sea, como eso entra a la ecuación, o sea, su currículum, por así decirlo. Están los materiales de lo que está hecho, de qué tamaño es, como, sí, o sea, digo, todo eso entra. Pero más allá de eso es como de, claro, en qué lugar está el artista en ese momento. Que entiendo, hay una parte que, pues sí, es de que pues, o sea, los galeristas trabajamos como con que pues, ponerle el precio como de, o sea, y evaluarlo, porque no hay ningún tabulador, por así decirlo, que te diga, claro, un artista de tal edad, a tal generación. Te toca tanto. O sea, digo, hay cosas que más o menos están ahí establecidas porque pues puedes ver, o por ejemplo, a mí me pasa mucho, y eso es algo que cuando evalúas la obra en un contexto local, nacional, y luego te das cuenta también, o sea, como lo contrapones con el contexto global. O sea, me pasa cuando luego voy a ferias o como desde ahí donde como estás en una sección con galerías de tu generación, galerías de tu edad, representando artistas de la misma generación, y luego los precios varían, o sea, como muchísimo, y van desde, o sea, los que te sientes que están muy altos o muy bajos, o tú te sientes como que estás, entonces hay una cosa ahí que creo que eso va a ser interesante como seguir revisando, y es como, pues esto, cómo estabilizar esa parte, porque por otro lado, pues tú quieres, digo, en mi caso, como también tener un contacto con coleccionistas dentro de lo local y lo nacional, pero luego si estás o sea, como ya teniendo como participación en ferias internacionales y cosas así, pues también está como esta evaluación en un sentido mucho más internacional, ¿no? Entonces es como justo siempre es esa pregunta, y créanme, así como ustedes la hacen, también yo me la hago. de quedar. Sí, es como de, pues, sí, en qué momento de repente sentir como de wow, o sea, también en qué momento estamos, ¿no? Como o sea, si sientes, o sea, por ejemplo, ahorita como de subir precios en pandemia y eso, pues era como que pues muy raro, como que no lo podías hacer, entonces también, o sea, históricamente ha habido artistas que pues igual han tenido sus reservas, y me estoy yendo a los ya consagradas, de como cuando se disparan sus precios, donde dicen, pues es que yo no estoy haciendo obra de tanto de ese costo, o sea, como sí. hay otros que sí le juegan perfecto, pero es como pero hay otros que no, entonces, o yo o sea, como también en el momento en el que están como muchas veces los artistas, pues lo que te interesa es colocar obra, o sea, como dónde está. Entonces, o sea, sí es una conversión que hay, pues claro, es más de mercado, de economía, como de todo, porque sí es en qué momento y como por qué, luego como, o sea,
Sí, y siempre hay como de por qué cuesta eso. O sea, como Sí, de por qué. incluso como para los que nos dedicamos a esto. O sea, cuando de repente vas a una feria ya internacional como Art Basel o algo así, Ajá. que, o sea, ahí sí es como de, vuela Pero, la cabeza, pues sí, las presentaciones y la obra y los formatos y vuelve ya pues esa obra que luego solo ves en los museos y todo, que también este tipo de emoción, y volviendo ya como así del inicio, y por qué dedicarme como a esto también, o sea, luego esas preguntas son las que se hace como, o sea, lo que nos hacemos nosotros y lo que te emociona como de, oye, a ver, esto cuesta esto porque está producido de esta forma, porque dónde está el artista o como de cómo viaja esto. Hay muchos, como decías, como los tabús, ¿no? Como de no hablar de, o sea, que poco a poco han salido cada vez más y tenemos que hablarlo y es como de esto irreal también de la economía como en el arte, ¿no? Hacer tantas ferias, hacer como, o sea, y que creo que ya para proyectos que empiezan o que están muy jóvenes, pues también pues ya hay un punto de como de, no, a ver, vámonos con calma, eh, no es realista porque no voy a hacer ese dinero como para solventar esos gastos, ¿no? Como de ni porque mis artistas estén ya o sea, como llegando a ser emergentes, o sea, como no es viable, ¿no? Entonces, es justo esa conversación en la que tenemos que estar como que muy o sea, como al pie del cañón en ese sentido, claro. o sea, como no se puede volver a salir de control, que era lo que creo que estaba pasando justo antes, porque pues, o sea, a veces la gente dice, ¿por qué cuesta esto? ¿Por qué como, o sea, y no se detienen también a pensar, o sea, ¿cuánto cuesta estar en esas ferias? ¿Cuánto cuesta tener una galería? Como los gastos mensuales, Sí, ¿cuánto? finalmente es economía, es negocio, o sea, sí Tú es el artistas, arte, pero hay que platicas. vivir de ello. Exacto, Es exacto. exacto, o sea, Y no yo sí estoy es crear muy por crear. creyente y las y los artistas con los que trabajo, o sea, como que creemos mucho en eso, que esto es como, y partimos de eso, es como de vivimos de esto y para esto. Es algo muy interesante porque luego también hay dinámicas muy diferentes en las que justo como que ciertas galerías, ciertos de estos, o sea, como que tienen otros formatos en los que pues sí, varía como es. Pero el hecho como de que yo, al menos como con el grupo de artistas con los que estoy trabajando, o sea, como que partamos de eso, pues sí nos hace como estar como muy, pues de que como, bueno, y saber, o sea, como yo a veces, y últimamente como que también hablamos mucho de, creo que una cosa que también va a cambiar o sea, justo como que decíamos, es la parte colaborativa. Creo que poco a poco tenemos que seguir colaborando mucho más. Y creo que eso es súper importante sí hablarlo, pero luego te topas con que también pues, están críticas a ciertas colaboraciones. Entonces es como, pues, tenemos que ahorita sí creo que estar como en un momento algo como de poner en pausa y como que también toda esta parte muy, o sea, de sobreleer todo como lo que implica como colaboración. O sea, ahorita es sobrevivir, estamos en modo de Sí. sobrevivir. O sea, y de Justo, cómo sí, sí. continuar. Eso es como, y eso creo que es o sea, un buen momento como para hacerlo. Y creo que está pasando como en todo el momento que hace un momento que hablamos también de como de estos momentos históricos, ¿no? Que ha pasado de guerras, ha habido aquí lo del narco, o sea, violencia, crisis económicas y todo. Entonces, pero que lo que sí creo es que pues ponen la balanza así de quién va a sobrevivir. O sea, obviamente es muy utópico decir todos hay que sobrevivir, ¿no? Como todo lo creativo, pero no, es más bien, ¿quién está trabajando más? ¿Qué tienes como de esto, Isa? ¿Y quién quiere realmente como hacerlo? Porque eso es una cosa como muy importante y digo, a veces es muy fría y la gente es como de, no, ¿cómo? Tendría que funcionar, pero no es así. Hay que como de, ¿cómo seguir? O sea, como decía, Claro. por ejemplo, mucho de lo que hablan en los podcasts, ¿no? Como es el emprendedurismo, ¿no? Como de, creo que estas situaciones de crisis detonan mucho el emprendedurismo, históricamente. O sea, si nos vemos como de proyectos históricos de empresas y todo, muchos han nacido como en
en estas crisis. situaciones. Entonces creo que es justo como en el momento en el que es importante ver qué está pasando, como de quién sobrevivió, a lo mejor todavía nos faltan unos meses más, pues a lo mejor a principios del año que viene ya podremos hacer esa revisión, pero sí, duele mucho ver lugares que están cerrando, de ver no solo proyectos creativos, sino restaurantes y negocios y cosas así por la pandemia. Es feo y es como de que mal y todo, pero también hay una cosa de que hay que ver en qué momento estaban. A lo mejor es que la pandemia fue lo último que terminó de darles como el tiro de gracia, ¿no? Como de, o sea, porque antes les había dado todos los mercados que habían abierto, todo lo que había, los negocios que se habían, lo que hablábamos hace rato como de globalización, de los negocios como que llegan como a lugares y que quiebran estas economías locales, ¿no? Que aplica pues, en todos los niveles, o sea, y claro, luego vienen ya pandemias y pues sí, o sea, como que terminan. Y es triste porque se pierde capital cultural, que también Totalmente. es algo muy importante, que sí, ahorita en el centro histórico de la Ciudad de México pues han cerrado muchísimos lugares, muchísimos cantinas, muchísimos restaurantes, que pues, o sea, como la situación ya fue lo último. Adaptación, reinvención, recreación, o sea, todos estos términos, ¿no? Es triste decir como es que no empezaron a vender online, no empezaron a hacer como de servicios, pero pues digo, o sea, porque... Claro, al final es conocer el tablero y saber adaptarte, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en todos los ámbitos. O sea, yo personalmente tengo una empresa en España y lo hemos pasado muy mal también con el COVID. Hemos tenido que cambiar un montón de temas, incluso cambiar equipo, y ha sido complejo, ¿no? Y yo te quería preguntar también, Mauricio, porque yo coincido contigo. Sí, dime, Mauricio. Perfecto. No, decía, yo te quería preguntar porque justo estamos hablando de este cambio, ¿no? De este salto que va a haber ahora después del confinamiento, después del COVID. Y yo sé que tú también lo has podido vivir muy de cerca con negocios que seguramente conocieses que han cerrado, otros nuevos que han abierto como el tuyo. Y sí que sería a lo mejor bueno también para dejar un poco claro todos los puntos que hemos tratado demasiados temas, también para nuestros oyentes, como 3 claves o 3 aprendizajes que tú te llevas de este 2020-2021. O 3 reflexiones a lo mejor, o 3 cosas con las que te gustaría empezar un futuro 2022, ¿no? O 3, no sé, 3 puntos o 3 conceptos que tú veas. A ver, el primero es paciencia. Es como de, tenemos que aprender a ser cada vez más pacientes y que la ansiedad no nos coma, porque creo que eso es como, aplica desde lo personal a lo profesional, o sea, todo, y es como, o sea, darnos cuenta de que hay cosas que a veces están fuera de nuestras posibilidades. O sea, controlar una pandemia está mucho más allá de lo que podamos como... sí, como del control que podamos tener. Entonces es como de ser pacientes y ser como eso, que es algo que yo siempre lo aplico en general. O sea, que creo que es como, pues las cosas tienen su tiempo, ¿no? Lo segundo es la parte de colaboración. O sea, creo que como de hacer equipo, eso es algo increíble, como de, digo, tengo también desde el personal, como de mi esposo también, o sea, como que estar en casa, como de que todo haya estado como sólido, eso ayuda muchísimo, o sea, como porque pues está desde ahí partes, ¿no? Como de, o sea, como tener un núcleo familiar sólido, y luego ya obviamente como también que son mi familia, como las y los artistas con los que trabajo, o sea, ya los representados. Y luego ya está como de qué otros proyectos puedo colaborar, como ya en estas colectivas y de invitar tanto a pedir obra a otras galerías que se pueda volver, o sea, como este sentido mucho más colaborativo lo vamos tenemos que seguir explorándolo y no perderlo, ¿no? Como que no sea solo algo que sucedió por sobrevivir en este momento, como con propósito, ¿no? O sea, porque creo que de hecho es lo que tenemos que reevaluar. O sea, los propósitos del por qué estamos haciendo las cosas, los propósitos de nuestros negocios, los propósitos de nuestros proyectos que van más allá simplemente de, pues sí, tengo que sobrevivir, tengo que ganar dinero para poder vivir, porque si no, no. Pero creo que
finalmente el propósito, el por qué haces las cosas, el para qué y el cómo va a beneficiar a la sociedad, pues son cosas que se tienen que reevaluar en este momento, en más de este 2020. Entonces, estas tres cosas que acabas de decir me parecen increíbles. Falta una, échala. Que era como de paciencia, colaboración, y la tercera es creo que como de trabajar súper duro. O sea, creo que eso es algo que como que luego en la educación que nos dan, tanto como en casa, en las escuelas, lo que sea, como a veces se pierde como esto de entiendo que el talento es importante, pero no es lo más importante. Entiendo que la posición, lo económico es importante, pero no es lo más importante. Creo que es como de, yo en lo personal, y creo que es como de trabajar lo más que puedas. O sea, tener un plan y es como de a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Y todo se va acomodando, pero siempre es querer trabajar. Y creo que eso es algo que no es una crítica generacional tampoco, pero creo que eso es algo que a veces... o sea, no que se ha perdido, pero que esto de darlo todo por algún proyecto y por algo que te apasiona, como que yo considero que eso es como la clave para cualquier proyecto, para cualquier cosa de emprendedurismo, de la vida, ¿no? Es como de trabajar todo el tiempo y saber que, o sea, en el caso de un proyecto como el mío, que pues trabaja con arte y es qué necesito hacer para colocar la obra de mis artistas, para que se haga más ruido con el proyecto, para que como... Entonces, todo eso es como el día a día que estás como de planeando y es como de cómo inventarte cosas. Y creo que eso lleva a lo demás que también hemos hablado durante toda esta plática, pero es el trabajar, estar dispuesta a darlo todo, ¿no? Como por este proyecto y saber que sí va a haber frutos y que sí va a haber de esto, pero es como continuar y es como el trabajar y el trabajar duro y también, como decíamos, ser realista y si llega un punto donde, a ver, ya hice todo, no más no dio, claro. No pasa nada y lo que sigue, ¿no? Pero sí trabajar muy fuerte por intentar lograrlo, ¿no? Como y sí, creo que serían las tres. Me encantan y definitivamente estoy muy de acuerdo con la parte de trabajar duro y de comprometerse. Y dijiste alguna palabra por ahí detrás de esto que es con lo que te apasiona. Y yo creo que todos sabemos que y nuestra intuición siempre nos dice, y justo lo hablamos también con Carla, esta artista de Barcelona la vez pasada, sobre que tú sabes finalmente y lo tenemos en nuestra intuición que es lo que nos apasiona. Y creo que trabajar en ello y sacar proyectos a partir de eso es un gozo, ¿no? Es increíble que se pueda, que pueda coincidir la pasión que tienes por ciertas afinidades con un trabajo, ¿no? Digo, a veces he escuchado estas teorías de no, pues no nada más haces lo que te gusta, ¿no? No, pues, ¿por qué no? ¿No? Creo que los límites nosotros nos los ponemos en la mente nada más. Y claro, trabajar con esto que te encanta, pues creo que puedes impactar de una manera diferente y justo el propósito puede llegar mucho más lejos de lo que te imaginaste. Entonces esto que acabas de decir me encanta y estos tres puntos me fascinaron, Mauricio. Oye, y para ir cerrando el episodio y fascinada con esta plática, yo creo que nos podemos echar aquí otros 50 minutos platicando porque la verdad es un deleite escucharte y qué rico también entender todo esto que nos estás diciendo desde los momentos del arte y de lo que se está viviendo en México. ¿Qué recomendaciones tienes para la gente que nos escucha de algo que hayas leído, visto, probado, olido, visitado, que digas, ay no, qué bárbaros, tienen que ir porque la verdad a mí esto me ha fascinado, me ha impactado y lo tienen que vivir? Bueno, si hablamos pero en general o en la pandemia, porque son en general, o sea, algo que te digas, esto, o sea, esto que leí, esto que vi, esto que probé, esto que visité, está increíble. Claro. Bueno, de leer, o sea, de libros, hay dos recomendaciones que tengo, que siempre trato de tener como esto que es más de trabajo, así de lo profesional y algo como de que sí te balancee y es... Claro.
hay un libro que habla sobre justo, como digo, este tema que tenemos sobre del crecimiento del arte, que se llama Boom, lo voy a leer porque es largo. Es Boom, Mad Money, Mega Dealers and the Rise of Contemporary Art, de Michael Snyerson. Digo, ahí luego los paso para que lo puedan poner, pero lo pueden comprar en Amazon también o en cualquier cosa de pedir libros. Y lo otro que va dentro de lo que te mueve más, y recomiendo totalmente los libros de Fernanda Melchor, es una escritora increíble, Temporada de Huracanes. Sí, buenísimo. Wow, esta parte de descripción. Ahora tiene un nuevo libro, no lo he leído, pero bueno, está ya de pronto, que se llama Paradise. Pero así lo recomiendo totalmente. Y lo otro que es más como, pues de que poco a poco, porque también va a depender en el lugar en el que estén y las restricciones que ahí están, pero que pues empezar a ir a ver más exposiciones, empezar a ir como digo, ahora se ha dado algo increíble de que el hecho de que por porcentaje tienes este contacto casi como directo con la obra, y en los museos hay menos gente, que digo, tampoco dependiendo de cuál museo, pero a veces hay ciertos museos. Entonces, mi recomendación siempre es como a la gente que como quiere... que vayan allá, ¿no? Digo, que vengan aquí. Obviamente. Pero también que vayan a todos los proyectos, que vayan a eso, que sepan, o sea, que si ven así de, tal artista de mi generación le está yendo bien y todo, ¿dónde está como su obra? ¿Dónde está como, o sea, apoyar incluso como de cualquier como... sí, como en sus redes, y seguir y compartir y como de eso, o sea, hacer ruido. Creo que eso es súper importante para una generación. Y pues lo último también de recomendación es pues también pues no perder pie de lucha en muchas otras cosas sociales, que creo que eso es importante como en el mundo que está pasando, y como de no, o sea, sí ser críticos y críticas como de la situación en la que están, como de esto, digo, no estoy incitando a quemar el llano, aunque pero creo que sí, es como y a veces ser crítico, o sea, no tiene que, digo, obviamente sí, hacerlo visible y que justo ahora viene el aniversario también de la marcha del Día Internacional de la Mujer, y todo, o sea, como de apoyar. Creo que como los hombres tenemos que estar del lado de las mujeres sí o sí, o sea, no hay de que, o sea, no hay medias tintas, o sea, ahorita es como toca esa conversación y punto. Y creo que es eso, como de no dejar y no de hablar como de cosas, o sea, como creo que la comunicación, amigos, con parejas, como con todo, o sea, siempre estar como de, ¿viste esto? ¿Qué piensas? Encontrar ese balance tan complejo, sí. Exacto. Y bueno, ya lo último también, y que me ha ayudado también muchísimo sobre la pandemia, es salgan al campo, salgan a la naturaleza, vayan, o sea, como que aunque, digo, va dependiendo del nivel de qué tan exploradoras sean, ¿no? De eso, pero es a salir a caminar, salir como, o sea, ayuda muchísimo, ¿no? Y sí, puedes luego hacerte escapadas a ciertos lugares y eso, o sea, sí, hacerlo, como creo que eso sería como lo que recomendación. Genial, Mauricio, pues mil gracias por todas esas recomendaciones. Yo sí que me considero bastante explorador, así que yo sí que voy mucho a la montaña y a todos lados siempre, y la verdad que es lo mejor para desconectar, y me apunto también esa visita a Llano cuando pase un poquito todo, que yo sí que voy mucho a Ciudad de México. Y nada más, Mauricio, mil gracias también por todo este tiempo, y ya yo creo que para cerrar lo que sí sería bueno a lo mejor es que nos dejases o tus redes sociales o tu página web para que la gente pueda contactarte y conocer un poquito más sobre tu proyecto. Perfecto. Bueno, el Instagram es @llano_mx. La página web es llano.mx. Y bueno, de lo que viene nomás así rápido, viene esta exposición que se llama Al pie de un volcán, una exposición colectiva sobre arte, naturaleza, paisaje y continuidad. Luego para abril viene ya la Semana de Arte, entonces ahí vienen varias actividades, una exposición individual de Lorena Ancona, una colectiva en colaboración con Curi Mansuto, un proyecto ya en el paisaje, en
Puerto Escondido en Oaxaca, de Mano Penalba de Brasil. Entonces, Wow. estén al pendiente como en las redes sociales y en la página para todas sus actividades. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido un deleite escucharte. Y porfa, síganlo, estemos al pendiente. Mauricio de verdad está haciendo cosas súper interesantes con todo el tema de arte en México. No podemos dejar de seguir a este gran creativo sobre lo que está haciendo, porque seguramente vienen cosas fenomenales como las que nos acaba de contar. Muchísimas gracias, Mauricio. No, gracias a ustedes. Un placer, Mauricio. Mil gracias. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.